Vamos directamente con el consejero Faz. Es muy probable que tengamos Un pequeño rebote. un pequeño rebote, pero gracias por estar aquí. Disculpe las inconveniencias, consejero, si se escucha un rebote, porque se me ocurrió que tenía que componer mi computadora hoy. Y hoy, exactamente, a mí se me olvidan mis audífonos. Los audífonos al señor Delgado. Bueno, bienvenido, consejero Martín Faz. Hacía rato que no platicábamos con usted. Lo hacemos ahora en vísperas de la jornada electoral, y le agradecemos mucho esta oportunidad porque estamos viendo una gráfica que no sé si seguramente usted ya lo conoce, y pues no lo vemos en los medios de comunicación porque es un dato relevante, consejero Faz. Hola Álvaro y Alejandro, qué gusto saludarlos. De nueva cuenta, sí, hacía rato que no coincidíamos, siempre es un gusto hablar con ustedes. Sí, bueno, pues estaba escuchando lo que Alejandro abundaba y pues sí, efectivamente, cuando ve uno la gráfica, pues lo que te das cuenta es que es el nivel más alto de confianza que hay desde que se empezaron las mediciones, lo cual pues quizás sea bajo, sería bueno que hubiera más, pero es el nivel más alto, entonces pues eso es un dato, creo que es relevante, ¿no? Comentábamos nosotros hace un momento también, consejero, y ahí pues vale la pena que usted nos lo explique y que se lo explique también a la gente y a todos los que nos escuchan. ¿Qué significa la veda? ¿En quiénes aplica? ¿Cuáles son los actores que no deben expresarse? ¿Cuáles son los temas que no deben tocarse preferencialmente, etcétera? O no preferencialmente, sino que no deben tocarse. Y sería bueno que usted lo explicara, porque nosotros tenemos un debate aquí interno. Si el expresidente Vicente Fox, que fue gobernador por el PAN, legislador por el PAN, presidente por el PAN, ya no es miembro del PAN porque no ratificó su membresía, parece, porque lo verificamos ahorita aquí en vivo, no es miembro del Partido Acción Nacional, no lo ratificó, puede seguir él invitando a votar por Xóchitl Gálvez. Ahora, en el caso de Claudio X González, también está invitando sigue activo en sus redes, invitando a votar por Xóchitl Gálvez. Él es el organizador del último acto de campaña, es decir, él es y reconocido por Xóchitl Gálvez, y de hecho, pues, el instituto pues le va a cargar ese evento como sus gastos de campaña, pero el organizador es Claudio X González y él sigue tuiteando a favor de haciendo proselitismo. Entonces, ahí nos gustaría mucho que esos dos casos que sirven para aplicarlo en lo general, los explique. ¿Pueden seguir haciéndolo? ¿No lo pueden seguir haciendo? Etcétera. A ver, durante el periodo de la veda electoral, que es pues de aquí incluye hasta el domingo incluyéndose, la ley prohíbe, estrictamente hablando, la celebración o difusión de reuniones o actos públicos de campaña, de propaganda política o de proselitismo electoral, la publicación de resultados de encuestas o sondeos de opinión, o la difusión de propaganda gubernamental con la finalidad de generar condiciones en las cuales la ciudadanía reflexione el sentido de su voto. Digamos, eso es lo que en términos estrictos la ley señala. Y en ese sentido está hablando de gobiernos, por supuesto, que tiene que ver con no propaganda, y está hablando fundamentalmente de partidos políticos, de candidaturas, de ese tipo de actores políticos en términos generales. Es como cuando, por ejemplo, no sé si recuerden, en los autos en muchas ocasiones se acostumbra a traer una calcamonía en la parte de atrás, que es como una sombra, y trae una calcamonía de clara alusión de vota por este y vota por aquel. Eso no está prohibido, es decir, la ciudadanía no tiene prohibiciones de hacer cosas como esas, sino son los actores políticos. Evidentemente, pues sabemos que hay algún tipo de ciudadanía que hace algún juego de actor político también, pero en un sentido estricto las prohibiciones se refieren a partidos políticos, candidaturas registradas oficialmente y gobiernos.
los particulares pues, en un principio relevante pueden hacer hacer la precisión, porque también se entra en una simulación. Es decir, entonces cualquier ciudadano muy prominente, por ejemplo, puede seguir haciendo él o decenas o cientos o miles de hacer campaña por una o por otro candidato, por un partido o por una coalición. No se distorsiona no por una prohibición expresa de la ley, el sentido democrático de la veda. Mira, voy a recordarte, por ejemplo, el tema de los influencers, a los que un partido, el Partido Verde, explícitamente generó mecanismos de esa naturaleza el día de algunas de las jornadas electorales, y no una sola vez, sino por ahí un par de ocasiones. Por ejemplo, ahí el problema fue, bueno, primero se les dio un pago a estos influencers y además hubo una estrategia y una sistematicidad, y eso fue realmente lo que se sancionó, el hecho de que el Partido Verde hubiese pagado y hubiese una estrategia de sistemática de un mecanismo de esta naturaleza, y por lo tanto se les sancionó, digamos, en su momento. Pues sí, se puede, efectivamente, como lo decías, Álvaro, hay algunos ciudadanos prominentes que posiblemente de manera, pues digamos, no voluntaria, sin un pago de por medio y sin una sistematicidad, pues sería en todo caso, habría que presentar una queja y habría que hacerse el estudio y el análisis específico, como se hizo en su momento lo del Verde, que parecía algo orgánico, y pues resulta que no era nada orgánico, ¿no? Era un conjunto de influencers específicos. También los influencers tuvieron una sanción también, ¿no? Pero en principio las prohibiciones específicas a los actores se refieren fundamentalmente a ello. Pero sí, coincido contigo, Álvaro, puede haber algún ciudadano prominente, en principio no está expresamente prohibido para esas personas hacerlo, pero hay que recordar el caso del Verde, que fue sancionado, pero porque era una estrategia, había un pago de por medio y había una sistematicidad. Lo que no solo Vicente Fox, sino específicamente Claudio X González está haciendo a través de sus redes sociales, no implica una violación a la ley electoral. Estrictamente hablando, no. A menos que si alguien presenta una denuncia pudiera iniciarse y demuestra una investigación. Claro. Por no quita que alguien pudiera presentar una queja. Si se llega a comprobar que se recibe algún pago y que forma parte de una campaña de sistematicidad, pues podría ser, pero habría que hacerlo, digamos, eso tendría que ser el resultado de una investigación que en este caso haría sea la unidad técnica de fiscalización o la unidad técnica de lo contencioso electoral. Esta es le pediría su opinión personal independientemente de su rol propiamente como consejero del instituto. No sé de dónde haya venido si otros países hacen este periodo de veda. Hay algunos que, por ejemplo, en Estados Unidos se sigue haciendo campaña afuera de la casilla. No, pues yo voy a votar por mí y aquí. ¿De dónde viene y qué tan conveniente sería en el futuro revisarlo? Porque, pues al final, pues si pueden hacerlo los influencers, un influencer es Vicente Fox y Felipe Calderón y los obispos y el oligarca Claudio X González y el oligarca y el cura, etcétera. ¿No valdría la pena revisarlo? ¿O de dónde viene y qué objetivo original tenía y si sigue cumpliéndolo? Sí hay antecedentes. En otros países ocurre, no tengo el listado de los países, pero recuerdo al menos así de memoria, España, por ejemplo, hay un periodo en algunos países de América Latina también, no en todos, pero en algunos los hay. Pues el origen fundamentalmente pues tenía que ver con justo dar un tiempo para que la ciudadanía, para no ser influenciado, digamos, tan directamente por estos actores políticos, y dar un periodo para que la ciudadanía tuviera una reflexión. Y bueno, no hay que olvidar particularmente el papel que sobre todo los gobiernos, la gran mayoría de este tipo de restricciones
tiene que ver más incluso con las acciones gubernamentales. Es un poco como lo mismo que es el tema de que no se puede hacer durante el proceso electoral difusión de programas sociales, con las excepciones ya señaladas de educación, salud, protección civil. Son restricciones que fundamentalmente tenían como objetivo evitar la influencia, particularmente del gobierno, pues durante este periodo del partido hegemónico, en donde todas estas leyes, pues las leyes electorales en su conjunto, pues han sido construidas en nuestro país, al menos durante ese periodo de gran desconfianza, particularmente encaminado hacia el gobierno, más que a otros actores políticos. Creo que valdría la pena una reflexión respecto de la utilidad. Yo la siento útil desde una perspectiva, si tú quieres, muy subjetiva, la siento útil porque al menos aquí en nuestro país, por ejemplo, a partir de ayer, que ya no hay spots de los partidos, que por cierto, pues son un montón, hay la oportunidad de las autoridades electorales de reforzar campañas de difusión más del tipo ubica tu casilla, sal a votar, en fin. Entonces creo que ese tipo de mensajes sí son muy pertinentes en los días previos a la jornada electoral. Creo que también tiene que ver con el otro tema, pues con el tema de las encuestas, que particularmente también las encuestas, pues ya la verdad es que hoy día las encuestas prácticamente, y no es nuevo, pero se han convertido en un instrumento de propaganda y eso puede tener una influencia. Recuerden ustedes que hay estudios que señalan que el voto de los indecisos se resuelve en las últimas horas, inclusive se resuelve casi estando al frente de la casilla, y hay ciertas inercias en que, por ejemplo, la gente tiende a votar por quien en un momento dado percibe de una manera quizás subjetiva quien va como puntero, ¿no? O como puntera, por influencia, y en eso juegan un papel, por ejemplo, las encuestas, ¿no? Entonces, creo yo que el hecho de que no haya, porque esto incluye también las encuestas, como un elemento de propaganda política que se ha convertido hoy día, más allá de la revisión metodológica de las encuestas, yo creo que sí es sano estos días en los que sí hay esta reflexión, porque eso sí está comprobado, que el voto de los indecisos, que por cierto es el voto que resuelve las elecciones en términos generales, más que los votos duros o los cuadros duros, sino el voto de los indecisos se resuelve en las últimas horas. Entonces creo que crear un ambiente en el que no haya una influencia interesada de actores políticos, de encuestas pagadas, de los propios gobiernos, creo que es sano en términos generales. Desde un punto de vista, si quieres, muy subjetivo, pero yo creo que se tendría que revisar en su momento. Pero sí hay antecedentes en otros países. En Estados Unidos no, pero en Estados Unidos pues también los gobiernos pueden seguir haciendo, puede ser presidente y hacer campaña y no hay ningún problema, algo que en este país pues es inconcebible, pero es inconcebible pues por la historia y por la construcción de nuestras leyes electorales, que fundamentalmente se han hecho por la desconfianza y muy particularmente por la desconfianza en el gobierno. Consejero Martín Faz Mora, le pregunto, ¿qué pasa si el dirigente sindical de una empresa exige a los trabajadores votar a favor o en contra de una candidata, un candidato, un partido o una coalición? No es una generalización, lo voy a decir, lo voy a particularizar. El secretario general del sindicato de Kimberly-Clark de México, una planta instalada en Ecatepec, en el Estado de México, Jesús Isidro Moreno, fue grabado justamente en una conducta de ese tipo. ¿Está violando qué disposición, si es el caso, y a qué se hace acreedor una conducta así? Sí, a ver, ahí sí hay en efecto cuando sindicatos o cuando iglesias, la palabra creo que no sería persuasión, porque la persuasión es, digamos, un convencimiento subjetivo, sino cuando están en un momento dado obligando se está cometiendo un acto de carácter ilícito que habría que denunciarse. Pero, pues, por ejemplo, hoy también me mandaban un video del episcopado
está haciendo un llamado al voto, ¿no? Un llamado al voto de carácter genérico. Siempre lo ha hecho, no es novedad. Yo recuerdo a la Conferencia Episcopal Mexicana haciendo llamados al voto de manera general y ahí no está, digamos, no está haciendo un llamado al voto por una persona en particular, ¿no? Sino llamados generales. Ahí no hay ningún tipo de violación. Otra cosa distinta es que un sacerdote en una homilía diga salgan y voten por X, Z persona. Eso sí es ahí sí es un delito y se puede iniciar una queja. Pero por un llamado genérico como el que hace la Conferencia Episcopal en estos días, no. Y el caso de los sindicatos sí también existen restricciones respecto de que los sindicatos puedan hacer ese tipo de proselitismo o obligar. Bueno, de hecho, pues cualquier persona que te obligue a votar por otra, en cuanto a obligación, pues es un delito, por supuesto. O igual, si que te quieran obligar a subir una fotografía de tu voto, pues eso también es un delito. En el caso específico del secretario general del sindicato de Kimberly Clark, se requiere, en el caso del INE, presentar una queja o en el caso de la Fiscalía Electoral, una denuncia de carácter penal para que proceda. Así es, y sobre todo porque como eso es un delito, pues es particularmente la FICEL es quien lo tiene que abordar. Recuerden que nosotros sancionamos actos de carácter administrativo. Delitos es la FICEL, estrictamente hablando. Nosotros en todo caso orientamos, pero delitos, quien los persigue es la FICEL. Nosotros sancionamos actos administrativos. Hoy citaba justamente el caso de Luis Carlos Ugalde, que él mencionaba, bueno, el 55% de acuerdo con Gallup no cree en las elecciones, y él lo decía con alarma, porque pues decía, pues no cree nadie en las elecciones, casi, pues es un grupo bastante amplio de mexicanos que no cree, y sí lo es, de acuerdo con Gallup, obviamente. Nada más que la tendencia es a creer más en el proceso electoral, de acuerdo con este mismo gráfico. Ahora, se trata de un ex consejero presidente del Instituto Federal Electoral que también hoy ha dicho en distintos espacios que se trata de la elección más inequitativa de la historia. Él afirma Luis Carlos Ugalde. ¿Usted coincide con él en que es la más inequitativa, consejero Faz? Mira, no, digamos, a ver, inequidad, hay una inequidad que lo da el solo hecho de, incluso hasta el reparto de las prerrogativas, pues tiene que ver con la forma en que se votó. Evidentemente, el partido que más votos obtuvo siempre va a tener mayores recursos en comparación con otros. Está comprobado también que la inequidad en un momento dado no asegura el ganar elecciones, y creo que la elección del 2018 es quizás la más clara, ¿no? Fue inequitativa y sin embargo ganó el candidato opositor que tenía infinitamente menos recursos. Yo creo que habría que hacer una evaluación al final de ello para ver qué tan inequitativa o no resultó. No hay una sola elección equitativa, ni siquiera la misma ley no lo permite, porque el reparto de prerrogativas así lo establece, y siempre quien tiene más prerrogativas, pues tiene más, incluso aparecen más spots. Hoy día aparecen más spots de Morena que del resto de los partidos, porque así lo establece la ley. En todo caso habrá que ver después, por eso habrá que hacer una evaluación después para ver en todo caso si esa inequidad natural que incluso la propia ley permite tiene alguna influencia en el resultado final. En todo caso tendríamos que verlo con el resultado final. Ahorita resulta un poco difícil anticiparlo o decirlo ya de manera tan tajante, porque creo que habría que ver el resultado final, y no hay que dejar de señalar que la propia ley en materia de recursos y de spots, por ejemplo, de tiempos en radio y televisión, pues es inequitativa, porque hay un 30% que se reparte de manera equitativa y un 70% tanto de prerrogativas como de spots o tiempo en radio y televisión, de acuerdo a la votación que se obtuvo en la elección anterior. Por último, de mi parte, consejero Martín Faz, siempre con la gratitud de atender la solicitud para informarle al auditorio, se prevé por parte de algunas voces una jornada electoral en medio de la violencia. ¿Cuál es la percepción
y las medidas que la Autoridad Electoral Nacional ha tomado para que la jornada electoral se celebre con civilidad y con paz en todo el territorio nacional. ¿Y cuáles son, digamos, las partes del territorio donde no va a ser posible o donde hay riesgo de que no se instalen ni siquiera las casillas electorales? Bueno, desde luego el tema de la seguridad pública pues es tema de las autoridades, ¿no? Nosotros como instituto lo que hacemos es coordinarnos con ellos. La semana pasada tuvimos una reunión con el Gabinete de Seguridad, ellos nos dijeron cuáles son los mecanismos que se van a establecer. Es responsabilidad absoluta de ellos. Nosotros, por ejemplo, de las 170,292 casillas que tenemos previstas instalar, teníamos de hecho un poco más, hasta ahorita solo hemos bajado 175 casillas. Y de esas 175 casillas, que es una cifra muy marginal, como pueden ver, lo han sido por inseguridad solamente 67, y 108 lo han sido por conflictos internos comunitarios, ¿no? En donde en algunos lugares de Michoacán, por ejemplo, tengo el caso de Michoacán. En Michoacán se han bajado 88 casillas y de esas 88 solo una se ha bajado por inseguridad. El resto es por conflictos con grupos comunitarios que dicen no vamos a dejar instalar casillas porque tenemos una bronca con las autoridades locales o con las autoridades municipales, ¿sí? Entonces, digamos, ese es el tamaño de lo que nosotros tenemos, de las que no vamos a poder instalar. Es posible que aumente de aquí al domingo. ¿En qué proporción? No te sabría decir todavía, porque eso lo resuelven los 300 consejos distritales. Yo creo que hay las condiciones para que el 2 de junio el ambiente generalizado sea un ambiente de paz y de tranquilidad para votar. Tan es así que, por ejemplo, a estas alturas, a estas horas de hoy, ya hemos repartido 151,999 paquetes electorales a las presidencias de casilla, que representa el 89.26%, de tal manera que pues vamos con muy buenas cifras. Tenemos ya capacitados al 98% de nuestros funcionarios requeridos, de tal manera que el domingo van a estar instaladas la enorme mayoría de las casillas, o sea, prácticamente todas, con los funcionarios capacitados y con el material electoral. Si, por ejemplo, ahorita nosotros estuviéramos teniendo un problema particularmente grave para la entrega de los paquetes a nuestros funcionarios, pues ya lo tendríamos detectado, con excepción de estas 175 que ya fueron bajadas por estas causas que les señalo, que podrían aumentar de aquí al domingo. Tampoco voy a decir que ya son todas. Podrían aumentar de aquí al domingo. ¿En qué proporción? No te sabría decir. Lo que sí te podría decir es que, por ejemplo, en el proceso intermedio del 21 se bajaron 337 casillas, ¿sí? Y ahorita apenas llevamos 175. En el proceso presidencial del 2018 se bajaron 90 casillas. Sí ha habido un aumento, digamos, del 18 al 21 sí hubo un aumento importante, y ahorita estamos, digamos, dentro de un rango muy parecido, incluso más abajo de lo que fue en el 21, pero esta cifra puede crecer de aquí al domingo. Esos son los datos que yo podría dar, digamos, de manera muy estricta y como te digo, habiendo repartido prácticamente el 90% de nuestro material electoral, que yo casi estoy seguro que en un ratito más, al término del día, vamos a estar arriba de ese 90%, lo que puedo afirmar es que el domingo van a estar instaladas las casillas, los funcionarios capacitados en un ambiente generalizado de tranquilidad y de paz. Y que los mecanismos de seguridad que están implementando quienes son los responsables de ello, como ya se los dijimos en el transcurso de la semana, se van a realizar patrullajes, se va a aumentar el número de efectivos de Guardia Nacional, Ejército y Marina, que van a estar haciendo labores de patrullaje fundamentalmente el día de la jornada electoral. Creemos que con esos elementos se puede asegurar este ambiente de paz y tranquilidad, que por otro lado está muy focalizado en algunos lugares. En donde particularmente, Álvaro, Chiapas es un lugar que sí tenemos un poquito más en la mira roja. Y aún con todo y eso, de Chiapas solamente son 66 casillas las que al menos hasta ahora no se van a instalar. De hecho, hay más en Michoacán, 88. Son los dos lugares donde más se han bajado algunas casillas.
y el caso de Michoacán, como te decía, solo una es por el tema de inseguridad. El caso de Chiapas sí son un poquito más por inseguridad, pero aún Chiapas, que sí representa para nosotros un lugar, no voy a decir que un foco rojo, pero sí voy a decir que es un lugar de preocupación. Ese es el rango que traemos, ¿no? En total de casillas, ¿cuántas son, consejero? ¿A instalar? A instalar. A instalar, el total son 170,292, pero de ahí yo creo que habrá que sumar todavía las que falten en algunos días, ¿no? Pero ahorita eso es lo que llevamos. Bueno, pues quedaría hasta el momento las que, digamos que esas 175 casillas son el 0.01% de las casillas estarían en riesgo de no instalarse, o se tomó ya la decisión de no instalarse, que es un porcentaje, digamos, ya no se van a instalar. Bajo, sí, ¿no? Ya esas ya, mucho así, ya no se instalarían. Ya no se instalan. Aunque algunas de esas casillas, el listado nominal se manda a otras casillas, y a quienes no se puede hacer el envío del listado nominal porque no hay otras casillas cercanas, están las casillas especiales a las que se pueden ir. De hecho, Chiapas es el que tiene el mayor número de casillas especiales y de extraordinarias, justo por esta situación. Pero sí, esas son las que ya no se instalarían. Pero es muy marginal ese dato, ¿no? La verdad, considerando las 170,292, es un dato muy marginal. 0.01%. E incluso, nomás para la gente... Incluyendo Chiapas mismo, por ejemplo, en Chiapas se van a instalar como 6,900 casillas. Hay que recordar que hay elección de gobernador. Y los casos la única causal de nulidad por no instalación de casillas es cuando no se instala el 20% de las casillas. Y estamos lejísimos de eso, ¿no? En materia de instalación de casillas, ¿no? Incluyendo Chiapas mismo, ¿no? Ya no digamos a nivel nacional, ¿no? Ya no me voy a informar. Ya no me voy a informar a la prensa mexicana porque yo estaba muy alarmado. Yo pensé que ya se iba a cancelar esta elección. No, ¿cómo crees, Álvaro? No, Alejandro, ¿cómo crees? No, para nada. Al contrario, además, tenemos ya capacitados al 98% de nuestros funcionarios. De ese 1,5 millones de funcionarios, están capacitados el 98%, han participado en simulacros casi el 90%, lo cual es un dato muy importante para nosotros, porque históricamente está demostrado que cuando participan en simulacros nuestros funcionarios, es lo que más nos asegura que vayan el día de la jornada electoral, porque sí, efectivamente tenemos gente que luego, pues, aún teniendo su nombramiento, nos renuncia y los tenemos que sustituir, pero realmente tenemos al 98% ya capacitado. De hecho tenemos al 99 para no errarles, el 99 exacto ya con sus nombramientos, y realmente son datos, pues la verdad, no nos hablan de ningún ambiente de que no se pueda realizar la elección el domingo en forma alguna. Bueno, ¿a qué hora está previsto que den a conocer el conteo rápido para la elección de presidente de la República y también el conteo rápido para las dos cámaras del Congreso, consejero? Mira, no hay un horario establecido porque eso depende de la robustez de la muestra, ¿sí? Es decir, ahí lo que importa es que se diseña una muestra, se envía y demás, y se necesita tener ya un suficiente datos de esa muestra con suficiente robustez para darlos a conocer, y sobre todo ver que en un determinado momento no se traslapen los intervalos de diferencia, porque un conteo rápido no te dice un número exacto, sino que te da un intervalo. Entonces te dice, tal candidatura va a tener una votación entre esto y esto, y la que le sigue entre esto y esto, y la idea es que esos estén, cuando ya se tenga la robustez suficiente de la muestra para que esos intervalos no se traslapen, es cuando se da a conocer la muestra. O generalmente después de las 10 de la noche, entre las 10 de la noche y las 11:30 es cuando han salido los conteos rápidos, en términos generales. Pero no tenemos un horario preciso para ello porque depende de la muestra. Si la muestra desde las 10 de la noche muestra que ya los intervalos no se traslapan, y pues se da a conocer.
en términos generales, ¿no? Y primero la de la presidencia en términos generales, luego las otras dos, pero también las otras dos dependen de lo mismo, es decir, de qué tan robusta tengamos la muestra, eso es decir, qué tan rápido nos llegue en un momento dado la información. Pero dado que no estamos hablando no es como el PREP, en cambio, si tiene un horario. El PREP va a empezar a las 8 de la noche, pero el PREP, contrario al conteo rápido, que es una proyección estadística muestral, el PREP, en cambio, te va dando las actas conforme nos van llegando. Entonces, nos llegan las más cercanas y ya el PREP, yo creo que como hacia las 2, 3 de la mañana es cuando ya tenemos un porcentaje suficiente como para hacer algún tipo de proyección, pero la mejor forma de proyección es la del conteo rápido. Pues, consejero, muchísimas gracias por la oportunidad. Viene el último tramo, el más complicado para ustedes, pero pues mucho éxito desde acá, desde esta redacción. Vale, no, un gusto como siempre y a sus órdenes como siempre, Álvaro. Gracias, muy buenas noches. Buenas noches.